Sábado 4 de enero de 2025, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la actualidad. Decenas de civiles palestinos caen en mártires este sábado tras ataques sionistas en el enclave palestino de Gaza, el día después del anuncio de la reanudación de las negociaciones para una tregua. La Unión Europea reitera su firme rechazo a reconocer la soberanía de la entidad sionista sobre los territorios palestinos ocupados en 1967 en respuesta a dos preguntas formuladas a la Comisión Europea por la misión palestina. En su discurso de apertura de la conferencia anual sobre relaciones exteriores, el presidente saharaui Ibrahim Ghali expresó su total satisfacción por el nivel de las distinguidas relaciones que unen Argelia y su país. Hola de nuevo. Iniciamos la edición de hoy desde Gaza, donde reina el terror entre las familias palestinas por 453 días consecutivos. Fuentes médicas palestinas informaron este sábado que las fuerzas de ocupación perpetraron 4 nuevas masacres en el enclave palestino en las últimas 24 horas, ocasionando 59 mártires y 273 heridos. Las mismas fuentes añadieron que el balance de las víctimas de la agresión sionista ascendió a 45.717 mártires, en su mayoría mujeres y niños, y 108.856 heridos desde el comienzo de la agresión, ello desde el 7 de octubre de 2023. Otro ataque militar sionista mató e hirió a docenas de personas en sus hogares en la ciudad de Gaza este sábado, elevando el número de muertos por ataques en Gaza a 70 en el último día, según indicaron los médicos. Es un barrio donde hay muchas personas desplazadas que vinieron del norte de Gaza, a un lugar que se supone que es una zona segura, pero fue atacado por las fuerzas del ejército israelí. Muchas casas están destruidas. Los paramédicos están buscando personas desaparecidas. Encontramos algunos mártires y algunos heridos, fueron llevados al hospital bíblico. Estaba esperando fuera de la panadería para conseguir pan para llevárselo a mis hijos. Sentimos un terremoto en el lugar. Un barrio entero quedó totalmente destruido. No hay militantes ahí. Todos son mujeres y niños. Tienes que ver los cuerpos, ir al hospital y puedes descubrir que todos son civiles. ¿Por qué fueron atacados? No hay militantes en esta zona. Un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el patrón de ataques mortales de la entidad sionista contra hospitales y sus alrededores en Gaza y los combates asociados empujaron al sistema de salud al borde del colapso total, con efectos catastróficos en el acceso de los palestinos a la salud y la atención médica. Con este motivo, la primera reunión del Consejo de Seguridad focalizó sobre la destrucción sistemática del sistema sanitario en Gaza, llamando a la entidad sionista a detener sus crímenes. Comentario de Kerem Stfawi. En su primera reunión celebrada ayer bajo la presidencia de Argelia para este mes de enero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advirtió que las agresiones sionistas contra los hospitales están llevando al sistema sanitario palestino al borde del colapso, mientras los hospitales de la Franja de Gaza están abrumados por un aumento de víctimas. El Consejo fue informado de que una catástrofe de derechos humanos sigue desarrollándose ante las miradas del mundo. Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, proporcionó detalles devastadores sobre la situación en Gaza, diciendo que las acciones de Israel plantean preocupaciones sobre si se está violando el derecho internacional. La protección de los hospitales durante la guerra es primordial y debe ser respetada por todas las partes en todo momento. La destrucción de hospitales en Gaza, más allá de privar a los palestinos de su derecho a acceder a una atención sanitaria adecuada. Turk afirmó en la reunión que Israel había llevado a cabo 136 ataques contra 27 hospitales y dijo que el personal sanitario estaba siendo sometido a arrestos, acoso e interrogatorios.
La reunión se produjo tras una redada en el hospital Kamal Adwan, el último centro sanitario importante en funcionamiento en el norte de Gaza en los últimos días, mientras el director del hospital, el Dr. Hussam Abu Safia, fue detenido y no ha sido visto desde entonces. Por su lado, el representante permanente de China, Fu Kong, indicó que mientras el mundo estaba haciendo la cuenta atrás para el año nuevo, la gente de Gaza estaba haciendo la cuenta atrás para el próximo bombardeo. Instamos a Israel a que cumpla estrictamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, deje de convertir los hospitales en campos de batalla, deje de atacar las instalaciones médicas, garantice la seguridad de las instituciones médicas y del personal médico y libere a todo el personal médico detenido. La reunión fue convocada por Argelia, presidenta del Consejo de Seguridad, durante el mes de enero y que coloca a Oriente Medio en general y Palestina en particular en el centro de sus preocupaciones. Y los periodistas tampoco están a salvo de la barbarie sionista. El Centro para la Protección de los Periodistas Palestinos anunció que las fuerzas de ocupación están asesinando al menos a un periodista cada 24 horas en la Franja de Gaza desde el inicio del año nuevo, o sea, 2025. El centro condenó el asesinato del fotoperiodista Arid Shahin en un bombardeo ayer viernes en el campo de Nusayrat, que elevó a 204 el número de los periodistas mártires de la agresión sionista. Ello en un comunicado en que la misma fuente acusó también a la comunidad internacional de no proteger a los periodistas y debilitar su credibilidad. Tratándose de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, la ONG internacional ActionAid llamó a permitir la entrada de ayuda y suministros médicos y de invierno a la Franja de Gaza, señalando que el mismo organismo había distribuido algunos de sus suministros invernales, aunque escasos. La directora de Recursos y Promoción de ActionAid International, Raham Jafari, instó también a un alto al fuego, la protección de los ciudadanos y los hospitales, añadiendo que lo que está ocurriendo constituye una grave violación de las leyes internacionales. A su vez, la UNRWA declaró este sábado que no tiene previsto sustituir a la agencia en los territorios palestinos ocupados, haciendo énfasis en que el Knesset debe revocar su decisión de prohibir su labor, que le impide prestar sus servicios a millones de refugiados palestinos. En una declaración a la radio irlandesa, la directora de Comunicación y Medios de la UNRWA, Juliette Thomas, señaló que se está agotando el tiempo para la entrada en vigor de la prohibición impuesta por la entidad sionista al organismo onusiano. Seguimos hablándoles de la actualidad en Palestina y más precisamente en Gaza. Estados Unidos y otros países occidentales en gran medida han hecho la vista gorda ante las acciones de guerra de la entidad sionista en la Franja de Gaza y han evadido sus responsabilidades legales y morales. Eso que declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Said Abbas Araghchi, en una entrevista con China Media Group transmitida este viernes. Veamos su declaración. Algunos países occidentales han demostrado un flagrante desprecio por el derecho internacional, los derechos humanos, la humanidad o incluso la moralidad humana básica. Aunque gritan consignas a viva voz, han permanecido en silencio ante las decenas de miles de muertes en Gaza. No han abogado por ninguna resolución en apoyo de un alto el fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y no han impuesto ninguna sanción a Israel. Los dobles raseros que exhiben Europa y Occidente son evidentes, como lo es su indiferencia hacia los principios morales. Y en Cisjordania ocupada, un joven palestino cayó ayer viernes por la noche en mártir y otras 8 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de que las fuerzas de ocupación lanzaran una incursión en un campamento de Balata al este de Nablus. El Ministerio de Sanidad palestino declaró que el joven Mohammed Medhat Amin Amer fue martirizado tras ser herido por balas de la ocupación, señalando que las fuerzas de ocupación impidieron la entrada de ambulancias al campamento.
Por otra parte, la Unión Europea ha reiterado su firme posición de no reconocer la soberanía de la entidad sionista sobre los territorios palestinos ocupados en 1967. Ello en respuesta a dos preguntas promulgadas o formuladas a la Comisión Europea por la misión palestina ante la Unión Europea sobre los principales aspectos de la situación en Palestina. En su respuesta a la segunda pregunta relativa a la posición de la Unión Europea sobre el genocidio en Palestina, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kapa Kallas, afirmó el compromiso de la Unión con el derecho internacional humanitario y su atención constante a la protección de los civiles y a garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Y desde Chile, miembros de la agrupación de 620 abogados chilenos presentaron ayer viernes una denuncia ante la Fiscalía Centro-Norte de la región metropolitana para pedir el arresto inmediato del soldado sionista Sa'ar Hirshoryan, que pertenece al batallón 749 acusado de haber perpetrado crímenes de guerra en Gaza y que ha sido visto en el sur del país. En representación del grupo de abogados, el embajador chileno Nelson Haddad entregó detalles de la denuncia realizada y explicó que, de acuerdo con los testimonios recopilados, cometieron graves crímenes de guerra antes de venir a la Patagonia chilena, explicó en una rueda de prensa. Hemos interpuesto esta denuncia para que se investigue y se proceda como medida preventiva al arresto inmediato de este soldado israelí, repito, Sa'ar Hirshoryan, a fin de que rinda cuentas de los crímenes cometidos y asuma frente a la justicia penal internacional su responsabilidad. Tenemos que asumir una responsabilidad como abogados chilenos y no podemos aceptar que después de haber masacrado a cientos de miles de palestinos, en su mayoría niños y mujeres, se puedan permitir venir a tomar vacaciones a la Patagonia chilena. Seguimos con actualidad en Oriente Medio y ahora en el Líbano. La entidad sionista continúa violando el alto al fuego en el sur del país. La agencia libanesa de noticias informó de que las fuerzas de ocupación llevaron a cabo bombardeos en la noche del viernes al sábado en varias localidades del distrito de Marjayun, en la gobernación de Nabatiyah. La misma fuente confirmó también que la aviación de la ocupación penetró en el espacio aéreo de la gobernación meridional junto con la incursión de sus vehículos y tanques en tierra en los pueblos y ciudades de los distritos de Tiro y Ben Jabeil y dispararon un proyectil contra una casa en Al-Aqaba. El temor al estallido de una nueva escalada en los territorios libaneses persiste. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió del colapso del alto al fuego en Líbano a causa de las continuas violaciones sionistas al alto al fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024. A la luz de su visita al Líbano ese sábado, la jefa de la organización Mirjana Spoljaric Eger subrayó la importancia crucial de mantener el alto al fuego para evitar las repercusiones que conllevan la ruptura del mismo acuerdo. La población civil no puede permitirse un colapso del alto el fuego que podría devolverla a los violentos combates y a la muerte y destrucción que conllevan. Mantener el alto el fuego es esencial para que las familias puedan regresar a sus hogares y reconstruir sus vidas y para que la ayuda humanitaria llegue a los más necesitados. Por otra parte, el secretario general del Hezbollah, Naim Qassem, subrayó este sábado que la resistencia libanesa es fuerte, disuasoria y eficaz y fue capaz de desbaratar la ocupación a pesar de lo que calificó de destrucción generalizada y agresión sionista. En un discurso pronunciado, Naim Qassem subrayó que la ocupación sionista avanzó unos metros hacia adelante, pero no logró llegar al sur del río Litani ni a Beirut.
Durante 64 días antes del cese de la agresión, Israel intentó avanzar cientos de metros. Esto le resultó difícil y pagó un gran precio en soldados y oficiales, pero fue incapaz de avanzar más de unos cientos de metros en el frente. ¿Por qué no pudieron llegar al sur del río Litani y por qué no pudieron llegar a Beirut? Porque los legendarios y firmes resistentes combatientes resistieron y se enfrentaron al enemigo cautivo. Siria en breve. Ahora las salidas internacionales hacia y desde Damasco se reanudarán el martes. Así lo anunció el jefe de la Autoridad de la Aviación Civil siria. Cabe señalar también que un avión de carga egipcio aterrizó en Damasco durante el día para la primera entrega de ayuda humanitaria. Después de Oriente Medio, pues pasamos a las noticias de África y como antesala de este capítulo africano, el Sáhara Occidental, en su discurso de apertura de la conferencia anual sobre relaciones exteriores, el presidente de la República Saharaui, secretario general del Frente Polisario Brahim Ghali, expresó su satisfacción por el nivel de las distinguidas relaciones que unen a su país con Argelia, de las que fue testigo durante este año una intensa actividad de comunicación, coordinación y cooperación en todos los ámbitos y entre las distintas instituciones y órganos gubernamentales, parlamentarios, partidos y sociedad civil. ولا بد أن نوجه تحية تقدير خاصة إلى الجزائر. Debemos transmitir aquí un mensaje de agradecimiento, aprecio y gratitud a Argelia, bajo el liderazgo del presidente Al-Majid Tebboune. Argelia, que afirma su posición de principios en el camino de la solidaridad, la cooperación entre los dos pueblos y los dos países hermanos, el Sáhara Occidental y Argelia. Durante el último periodo, Argelia ha acogido numerosos eventos como la Universidad de Verano de los dirigentes saharauíes, las jornadas argelinas de solidaridad sindical, periodos de formación para los miembros del Consejo Nacional Saharaui y la recepción de funcionarios saharauíes del más alto nivel para promover la consulta y cooperación en diversas áreas. Después de África pasamos ahora a Europa con en primer lugar el conflicto ruso-ucraniano. Rusia afirmó haber interceptado misiles ataques estadounidenses disparados por Ucrania y prometió represalias, siendo este tipo de ataque presentado por el Kremlin como una línea roja en el conflicto. En las últimas semanas el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con órdenes a su ejército atacar el centro de Kiev en respuesta a los ataques ucranianos perpetrados por los ataques estadounidenses y los Storm Shadows británicos, pero sin llevar a cabo sus propuestas al respecto. Y rumbo a Asia ahora, este sábado, los surcoreanos a favor y en contra del presidente destituido Yoon Suk-yeol se manifestaron en las calles adyacentes del barrio Hanamdong de Seúl, a pocas calles de su residencia presidencial oficial. Los investigadores surcoreanos volvieron hoy a pedir al presidente en funciones del país que ordene al Servicio de Seguridad Presidencial que cumpla con una orden de arresto contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol. Estoy totalmente de acuerdo en que bajo la administración de Yoon Suk-yeol la policía reprime a los manifestantes con una fuerza excesiva. Siento una gran ira porque la policía se muestra tan recalcitrante con los manifestantes incluso después de la conducta del presidente. En este tipo de sociedad injusta no solo vamos a atacar la sociedad, sino que estamos llevando a cabo esta protesta para oponernos al gobierno. Espero que todos nos unamos para que nuestro país avance hacia una verdadera democracia. El gobierno militar de Myanmar liberó a 5.864 prisioneros, incluidos 180 extranjeros, en virtud de una amnistía con motivo del Día de la Independencia de la Nación del Sudeste Asiático. Según informó este sábado un medio estatal, Myanmar ha estado sumido en el caos desde principios de 2021, cuando los militares derrocaron a un gobierno civil electo y reprimieron violentamente las protestas a favor de la democracia, lo que desencadenó una rebelión armada en todo el país.
Señoras, señores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.